Hola, gracias al Señor podemos nuevamente aprender juntas la palabra de nuestro Dios. Estemos muy atentas para no confundirnos, porque los nombres de los reyes, tanto del norte como del sur, eran iguales, así es que tenemos que discernir de quién realmente estamos hablando. Veamos el pasaje. Hasta aquí habíamos visto el actuar de varios reyes de Israel, los del norte. El último que nos tocó estudiar fue Joram, hijo de Acab y Jezabel. Vimos cómo Dios en su misericordia libró a Israel de los sirios dentro del reinado de este Joram, hijo de Acab. Pero ahora vamos a ir al reino del sur, a Judá. Joram, hijo de Josafat, reinó juntamente con su padre en los 4 últimos años del reinado de Josafat. Era como un corregente. Pero Joram reinó solo sobre Judá por 8 años. Dios dice que este hijo de Josafat, acordémonos que Josafat fue un rey temeroso de Dios, pero su hijo Joram dice la palabra que anduvo en los caminos de los reyes de Israel, aquellos del reino del norte, los que sabemos que eran rebeldes al Señor y que las escrituras añaden con respecto a Joram, hijo de Josafat, que anduvo como hizo la casa de Acab, es decir, enfatiza cuán perverso era Joram al traer a nuestra memoria el actuar de Acab, que era el ícono de la maldad e idolatría y de rebeldía contra el Señor. Podemos pensar, ¿cómo pudo suceder esto si su padre Josafat era creyente? ¿Qué pasó? Es que tenemos que entender que la fe no se hereda. Una relación genuina con el Señor parte de una relación personal, no familiar ni grupal. Es decir, no porque se viene de una familia cristiana se es cristiano, ni por frecuentar un grupo cristiano alguien puede convertirse en cristiano. Claro está que nacer dentro de una familia cristiana, de una fe genuina, de un buen testimonio, es una bendición. Y claro que frecuentar a un grupo de cristianos verdaderos da la posibilidad para continuar escuchando el Evangelio hasta que los ojos sean abiertos y podamos acercarnos al Señor y tener la posibilidad de ser salvos. Pero, de todas maneras, sigue dependiendo de una relación personal con Cristo. Así que Joram tuvo el testimonio de su padre y de su abuelo Asa, que fueron temerosos de Dios, pero jamás él tuvo una relación con el Dios de ellos. Más bien, tomó como referencia de vida la vida de Acab. Notemos que la escritura dice que Joram, rey de Judá, hijo de Josafat, anduvo en el camino de los reyes de Israel, como lo hizo la casa de Acab, y seguidamente señala el porqué de esta situación. Veamos el verso 18. Dice la palabra que anduvo en esos caminos de la casa de Acab porque una hija de Acab fue su mujer e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Ahora entendemos por qué el Señor estableció el principio no os unáis con yugo desigual. Josafat se equivocó en permitir emparentarse con la casa de Acab. No sabemos si fue por ingenuidad, por falta de sabiduría, o pensar que podía convertirlos a Dios si se emparentaban, o porque creía de que eran hermanos, finalmente eran un solo pueblo. No sabemos en lo que podía pasar por su mente. O lo que tal vez pudo pasar y pasa hoy en día también, es que podríamos mirar que ese matrimonio, esa relación, es un buen partido, es una buena, es un buen trato, es un buen futuro. Que se casen nomás y luego que se convierta el que fuese inconverso.
en verdad esto es jugar a la ruleta rusa con los hijos. Josafat no aprendió la lección que debió aprender con su antepasado Salomón, cuando fueron las mujeres que desviaron su corazón de la sincera fidelidad que tenía hacia Dios. Tampoco recordó la advertencia del Señor en Éxodo 34, versos 15 y 16, cuando dice: Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Como rey, él debía de leer las escrituras cada día. Josafat quizás sí lo sabía, pero racionalizó el asunto. Y quizás diría: bueno, la hija de Acab, Atalía, estrictamente no es extranjera, porque su padre Acab es de Israel. Y esos malabares mentales, como dice mi esposo, simplemente se elaboran cuando uno quiere justificar sus hechos. Pero en realidad se está obviando, se está menospreciando la palabra de Dios para hacer lo que uno quiere y no hacer como dice el Señor. La mujer de Joram, Atalía, ciertamente lo incitó a hacer lo malo ante el Señor, puesto que Atalía no era creyente, todo lo contrario, era como su madre Jezabel, una idólatra perversa. Sus hechos los veremos más adelante. A pesar de esta deslealtad al Señor por parte del reino de Judá, Dios no quiso destruirlo, por amor a David su siervo, porque le había prometido que de su linaje vendría el Mesías y que de su descendencia permanecerían en el trono. Qué hermosa promesa que el Señor le hizo a David, que el Señor Jesucristo vendría de su descendencia. Por eso no lo destruyó, no destruyó a Judá por ello. Se acordó de su pacto con David, su siervo. El Señor siempre es fiel a su palabra. Ahora, Joram no fue el único hijo de Josafat que descendía de David. Fue el primogénito. Por eso Josafat le dejó el reino y a sus otros hijos les dio riquezas y ciudades fortificadas. Sus hermanos fueron Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Pero miremos en 2 de Crónicas, capítulo 21, verso 4. Dice el texto: Fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Ese era Joram. Realmente anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab. Un hombre sin escrúpulos, apartado totalmente de Dios, un instrumento de Satanás para oponerse a la voluntad de Dios, porque sabía el enemigo del Señor que del linaje de David, el cual provenía Josafat su padre, vendría el Salvador, el Mesías, pero éste cortó el resto de descendientes de Josafat. Joram redujo el linaje de David a su mínima expresión. Solo quedaba él. Satanás estaría feliz, puesto que corría peligro el linaje davídico, del cual vendría el Salvador. El enemigo siempre se esforzará en poner tropiezo a los planes de Dios y buscará hombres perversos para cumplir, entorpecer los planes de nuestro Señor. Pero el Señor, nuestro Dios, es soberano y tiene el control de todo lo que pasa debajo del sol. Ese es nuestro gozo, es nuestra esperanza y nuestra firme fe, que nuestro Dios es soberano sobre toda la tierra y domina todo lo que sucede en ella para cumplir sus planes, que a pesar de la insensatez rebelde del ser humano y del intento de Satanás por arruinar los planes del Omnipotente, lo cual jamás podrá tener éxito. Gloria sea al Señor, el Omnipotente, nuestro Dios. Hasta aquí la lección de hoy.
Nos veremos en la próxima semana, Dios mediante. Dios las bendiga.